A continuación, damos pase desde Costa Rica a Boris Molina Mathieu, quien es abogado litigante especializado en Derecho Penal, Contencioso Civil y Seguros. Igualmente es Managing Partner de B. Molina, es Managing Partner de B. Molina Abogados con licenciatura en Derecho. Entonces, cuenta con una licenciatura en Derecho con énfasis en Ciencias Forenses por la Universidad de Costa Rica. Igualmente, cuenta con un bachillerato en Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Su formación es sólida tanto en seguros como en ciencias forenses. Igualmente cuenta con una experiencia destacada que incluye un importante papel en la defensa del 70% de las víctimas en el caso Artavia Murillo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente recibió premios por su destacada participación en competencias internacionales, consolidándose como uno de los abogados jóvenes con mayores proyecciones en Costa Rica. Estimado Boris, te damos pase. Igualmente vamos a tratar de compartir la presentación que nos presentaste. Estimado Boris, ¿estás con nosotros? Hola, estimado Carlos, ¿me ven y me escuchan por ahí bien? Sí. Te vemos y te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar mientras nos conectamos. Para mí es importante estar hoy acá, no solo por la oportunidad de ser para ustedes un ponente extranjero, sino de mi parte más bien para hacer una ponencia internacional de cara a que estar al lado de personas tan prominentes en esta materia, que sin duda alguna es muy especializada, es para mí un honor y un privilegio. No sé si tendré el enorme privilegio de ser el más joven, pero sin duda alguna sé que soy de los más jóvenes y eso también es muy importante tomar en cuenta para la organización, dado que estamos en un congreso universitario y se está brindando la oportunidad a un abogado joven del extranjero que fuera de lo que han mencionado, que puede componer mi currículum, creo que lo más importante es que hemos tratado desde nuestra trinchera de hacer llegar en nuestro país y fuera de él un mensaje de expansión del derecho de los seguros. Y precisamente a raíz de lo que decía el doctor Américo, pues me parece muy importante que se tome en consideración la formación de una conciencia y una cultura de seguros, dado que es muy propio, creo yo, que de todo Latinoamérica, y en eso podríamos concordar, que a pesar de que existe todo un desarrollo y toda una industria asegurativa, pues no se ve reflejado quizás a nivel social aún una cultura asegurativa que pues responda a las necesidades muchas veces de las sociedades, como muy bien lo decían también, comparando con la de Estados Unidos, pues nos llevan años, quizás siglos prácticamente en esta materia en cuanto a cultura asegurativa. Y sin embargo, creo yo que Latinoamérica no deja de estar a la vanguardia en el desarrollo, sobre todo a nivel precisamente de lo que se hace en estos congresos, que es un desarrollo de la materia dogmática dentro de una subespecialidad, como se le llamó ahora, de lo que podríamos derivar de la materia comercial, en el sentido de que contiene principios, si bien de la materia comercial, otros que deben integrarse y hacer una materia especializada que componen los derechos humanos, que componen evidentemente los derechos propios del contrato de seguros y evidentemente los de los consumidores, que en nuestro país, y ustedes quizás han tenido la oportunidad de escuchar y conversar con mi padre, que es un fiel defensor férreo de los derechos de los consumidores en nuestro país, pues eso precisamente se ve reflejado en un desarrollo de que si bien no es el que deseamos en nuestro país, sí ha venido en un crecimiento y creo yo que de manera paulatina. Entonces, muy contento de estar hoy acá y presentándoles un tema que sin duda alguna creo yo que se sale un poco de la tangente de lo que se ha venido quizás conversando en estas jornadas o en este congreso y que es
un eco de lo que acabamos de exponer en la semana anterior, en las sextas jornadas realizadas por ACODES aquí en nuestro país, precisamente sobre el derecho de los seguros, que es la importancia o el papel de las ciencias forenses para la materia aseguradora. Y muchos quizás pensarán, bueno, ¿cuál es la relación entre las ciencias forenses y el derecho de los seguros? Parecieran ser dos mundos aparte, pero quienes hemos estado dentro de esta linda industria, quizás nos hemos podido percatar que la relación es mucho más intrínseca de lo que parece. Para empezar, quisiera aclarar nada más que este tema de las ciencias forenses no lo vamos a tratar desde la perspectiva quizás que se conoce más comúnmente, que es lo que vemos en CSI o en programas de este tipo. Evidentemente, si bien hay componentes que se ven allí que pueden ser ciertos y reales y sobre todo atinentes a la atención de una escena del suceso, pues claramente las ciencias forenses son algo mucho más allá de aquello que se puede ver en esas series. Y lo más importante es que tenemos que conceptualizarlo para efectos de lo que nos interesa en esta ponencia como aquella rama, digamos, de la ciencia que amalgama a otras ramas de la ciencia que son utilizadas en específico para la resolución de disputas legales o bien de disputas a nivel administrativo, como podría darse en las aseguradoras. Entonces, estas ciencias forenses tenemos que entenderlas en un sentido amplio, en el sentido de comprender cualquier ciencia que exista para el análisis de un caso en específico. Y un caso que, como dijimos, puede ser un caso a nivel judicial, pero perfectamente puede ser un caso a nivel privado, a nivel administrativo, con las aseguradoras o las corredoras o incluso reaseguradoras. ¿Y dónde podríamos encontrar esa primera relación? Bueno, precisamente en el análisis de un componente que es vital dentro del contrato de los seguros, que es precisamente el riesgo. Y en el análisis de ese riesgo, evidentemente, podríamos tener de cara, tal vez, no tanto del consumidor, pero sí de la parte de la aseguradora o de quien crea el producto que va a terminar siendo consumido por una persona, en la creación, desde la fase de la creación de ese producto y desde toda su tramitología, puede existir todo un análisis técnico y científico que nos venga a corroborar datos que quizás, por supuesto, dentro del mercado se manejan, pero que es necesario ampliarlos y, sobre todo, llegar hacia un punto que sea verdaderamente objetivo, en el cual tanto para la empresa como para el consumidor, el desarrollo tanto de ese producto como de su final motivación, que es precisamente que se llegue a pagar en el caso de que ocurra un siniestro, pues evidentemente en esto se coadyuva de un criterio técnico, que muchas veces ya las aseguradoras lo tienen dentro de sus departamentos, pero resulta que es un criterio técnico que se queda dependiendo de la materia y del caso en específico corto, porque tiene que arrimarse, hacerse llegar un criterio que sea especializado por parte de la persona que conoce de esa materia en particular. Entonces, en estas jornadas que les comentaba, se hizo una especie de foro participativo en el cual pues las personas comentaban sus experiencias a nivel de aseguradoras, a nivel de reguladoras, a nivel de las aseguradoras del Estado, etcétera, cuál era más o menos la visión que habían tenido desde la parte práctica de estas ciencias forenses, que sin duda alguna, cuando se analizan casos, por ejemplo, de automóviles, pues nos quedaría muy fácil ver cómo puede ser ese tema. En Costa Rica, por ejemplo, existe la posibilidad de que las aseguradoras tengan su propio departamento, en este sentido que realice una investigación. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces estos departamentos se llenan de personas formadas en criminología. Y entonces con un título de criminología, pues estas personas realizan las investigaciones. Pero resulta que la criminología como tal y como ciencia
se queda muy corta para el análisis específico de un caso en concreto, porque como ciencia lo que estudia es el fenómeno criminológico a nivel de cómo incide este en la sociedad, de cuáles son sus factores, de cómo pueden ser sus consecuencias, a dónde es que se debe incidir, digamos, de manera política criminal, etcétera. En cambio, la criminalística, que es también una ciencia muy aparejada a estas ciencias criminológicas, tiene que ver ya con el análisis técnico de la atención del suceso o una vez que ocurre un siniestro. Entonces, esta rama es más especializada porque comprende, si bien no una especialización en cada rama técnica, y como rama técnica podría, o ciencia, podríamos entender química forense, biología forense, antropología forense, psicología forense, ingeniería forense, etcétera. Entonces, cualquier tipo de estas especialidades, pues evidentemente en un campo de un caso muy particular, pueden ser llenadas, si bien con un criterio dado por un profesional en ese campo en particular, pero el departamento como tal, que tiene un diario trajín de llenar y solventar y resolver, sobre todo, solicitudes y reclamos, es importantísimo que se tenga una formación en este campo porque la aplicación de estas ciencias en un caso concreto viene a darnos dos consecuencias prácticas muy sencillas. La primera de ellas, que de cara a la aseguradora nos viene a dar un criterio técnico, objetivo y sobre todo fiable de cómo denegar, si es que el deseo de la aseguradora va a ser denegar en ese caso en concreto, o bien aprobar el pago, cuál es el espíritu de todo contrato de seguros. Pero que entonces, aún en el caso o en el escenario de una denegatoria, nos encontremos con un análisis que esté respaldado por una parte técnica y científica, que es lo que finalmente no solo respaldaría el accionar de esta aseguradora, sino que también vendría a respaldar lo que haría en este caso un consumidor para defender sus derechos. Y es un sinalagma que se estaría cumpliendo en este caso de manera perfecta, en el sentido de que si se respeta esta rigurosidad técnica, se están respetando a su vez los derechos de las personas que están consumiendo ese producto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aún en el escenario de una denegatoria, podrían tener la certeza de que ante un análisis técnico, pues fue sometido su caso y no pasó ese filtro por una cuestión que pudo haberse determinado allí. Pero esto no es necesariamente el espíritu de ni de la ponencia, ni de lo que debería ser el contrato de seguros. Al contrario, debería ser para el pago de la indemnización en caso de que proceda y que de manera técnica entonces se pueda lograr así para llenar los intereses de la persona asegurada. Pero ¿dónde podríamos también encontrar una aplicación práctica muy fácil? En casos, por ejemplo, de incendios. En casos, por ejemplo, de incendios, existen, pues por lo menos en nuestro país, los bomberos son quienes manejan directamente ese tema, incluso desde la parte técnica, pero tenemos también un departamento ligado a nuestro organismo de investigaciones judiciales que pertenece al Poder Judicial, que es el departamento que se encarga de realizar estas investigaciones, sobre todo a nivel penal. Entonces, estos departamentos, estas oficinas, están también capacitadas con ingenieros en esa materia, porque es que no basta tener una ingeniería para poder resolver un caso de incendios. Se necesita una subespecialidad, que es precisamente una ingeniería en incendios para poder entonces determinar con un criterio técnico válido y científico si en determinado caso pues hubo una intención o no de la persona de provocar ese incendio. Y tenemos también infinidades de ejemplos que podríamos encontrar en materias de gastos médicos. Entonces, en materias de gastos médicos es muy fácil también que podamos emitir un criterio todos los días. Todas las aseguradoras, reaseguradoras, corredores emiten criterios en relación con las
pólizas de gastos médicos, que si se rechaza, que si se aprueban, que si se dijo entonces esta cuestión, que si hubo reticencia entonces por parte del asegurado en no señalar una condición en específico que se tenía de previa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en los casos que hay una complicación mucho más allá de ese usual trajín? Bueno, allí es donde nosotros recomendamos que exista dentro de ese departamento ya personas capacitadas en el campo de medicina legal, por ejemplo, en donde se pueda determinar con un criterio técnico y científico que, por ejemplo, una determinada lesión ocurrió a raíz de un accidente o que determinada condición existía de manera previa a la adquisición del seguro o que bien, más bien no existía así. Entonces, esa rigurosidad técnica nos va a colaborar para una mejor sinergia del mercado de los seguros. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque es evidente que desde la perspectiva del consumidor, pues utilizar esto sería muy sencillo, pero ya estamos hablando prácticamente que a nivel judicial, en un nivel en donde ya existe una controversia, en donde existe un conflicto ya planteado y que con base en el principio de libertad probatoria, pues es evidente que yo siempre voy a poder utilizar un dictamen pericial. Pero es que aquí no nos estamos refiriendo necesariamente a eso. ¿Por qué? Porque al menos en nuestro país, en Costa Rica, una disputa como la que acabo de mencionar, sea en sede civil o sea en sede contencioso administrativa, pues se va a tomar 5 a 7 años, mientras que se resuelve hasta la última etapa en casación, en la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, y entonces eso ya termina siendo una justicia que llega muy tarde, que si bien en el análisis del caso y los jueces han aplicado mucho el derecho de consumidor en materia de seguros, pues esto no alcanza primero al umbral más grande de consumidores de seguros que se queda sin hacer ese reclamo precisamente porque no tiene las posibilidades económicas. Y segundo, que aún dentro del grupo de los que sí lo tienen, pues hay muchos que no lo logran, hay muchos que lo logran en parte, hay muchos que terminan entonces logrando y cobrando intereses. Entonces, ese porcentaje que se sale de esa normalidad es precisamente algo excepcional. Y en nuestro país la jurisprudencia ha ido marcando ese camino y a lo que estamos entonces llamando la atención no es hacia esa actitud ya reactiva en cuanto al conflicto, sino más bien en una actitud más preventiva o al menos que no llegue hasta esa fase judicial y que sea la propia aseguradora quien pueda, en este caso, resolver ese conflicto, pero con un criterio y rigurosidad científica como se requiere. Entonces estamos enfocando más esto hacia la parte precisamente de la actividad asegurativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la medida en la que se tengan estos criterios, podría darse de carácter preventivo desde las normas de cumplimiento. En la ponencia tras anterior, escuchábamos todo el tema del cumplimiento y me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, tienen muy normado esta situación. En Costa Rica el tema del cumplimiento, al menos en términos de compliance, en seguro se ha ido dando sobre la práctica, pero no porque exista una exigencia normativa, ni mucho menos porque exista una generalización sobre la cual se puedan basar entonces las empresas aseguradoras para realizar estas normas de cumplimiento. Y a pesar de que existe una ley desde el año 2017 que trata el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues en la práctica esto no ha sido utilizado como se requiere y mucho menos en contra de la actividad aseguradora. Entonces, al final, lo que interesa para nuestros efectos es que muchos de los conflictos que se generan dentro del mercado de los seguros se resuelvan con criterios técnicos, pero desde que se generan, ojalá, desde que se generan los productos de manera preventiva y desde que se generan las normas de cumplimiento. Pero si ya se generó un conflicto en particular con un asegurado en especial, pues entonces que en relación con ese se tenga una capacidad científica para poder resolverlo conforme el caso en especial lo requiera. Y aquí estamos hablando claramente de casos que se salen de esa normalidad y que por supuesto requieren alguna rigurosidad técnica. Pero es que cuando nos damos cuenta
sobre la cotidianidad pasa más de lo que imaginamos y sobre todo genera más problemas de los que pensamos, porque se termina generando más pérdidas para la aseguradora en toda esta problemática que si se empezara a resolver así de manera genérica y se empezara a instaurar en el pensamiento de el empresario, esto va a calar no solo en el mejoramiento de su imagen, sino por supuesto en el mejoramiento de los servicios que ofrecen y en rendimientos económicos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el consumidor deje de hacer reclamaciones que pueden estar infundadas o no, pero que si se logra evitar pasar ese umbral con un criterio técnico muy bien respaldado, podríamos dar cabida, como les digo, a la preservación tanto de los intereses de los empresarios como de los consumidores. Porque aquí también tenemos que estar claros que dentro de esta relación, pues existe una asimetría total respecto de las personas consumidoras que, como se veía ahora, realizan una contratación prácticamente que de adhesión y que entonces dentro de esa asimetría que existe ya intrínseca en esta relación, pues que se aproveche esa superioridad de poder también para brindarle no solo seguridad a su empresa, sino que brindarle seguridad a sus productos y a sus consumidores. Porque al final de cuentas, dentro de este mercado siempre va a privar, como se decía ahora, el principio de máxima y ubérrima buena fe. Y en ese sentido, es importante que con base en esa contratación, con base en ese consentimiento que me lleva a mí a tomar un seguro, con la intencionalidad de que me sea pagado cuando ocurre un siniestro, bueno, que el análisis de ese siniestro en particular desde la fase administrativa o privada con la aseguradora, sea un análisis verdaderamente técnico y científico, y no simplemente un análisis con una investigación sesgada, con una investigación que puede ser deficiente y que al final de cuentas pues va a deparar, sí, en una declinatoria, pero que a la postre, si este consumidor reclama judicialmente y llega a una decisión positiva para sus intereses, pues en las costas, intereses y daños se termina yendo al final de cuentas más dinero que lo que se podría hacer para invertir en una capacitación para todas estas personas que se encargan del análisis. En nuestro país, a raíz de estas ponencias, por ejemplo, se estableció que existen los ajustadores o liquidadores. No sé si les llaman igual en sus países, pero son las personas que se encargan de hacer estos análisis, no solo a nivel de reclamos, sino también, obviamente, para a nivel de la creación de productos o modificaciones, etcétera. Entonces, en Chile, por ejemplo, don Luis Sandoval, el doctor Sandoval nos decía que existen liquidadores ya expresamente dados por la ley que tienen que tener una serie de características técnicas y cumplir con una serie de requisitos para poder ejercer ese cargo y que incluso pues tienen responsabilidad funcional. Entonces, nosotros le decíamos que desearíamos emular esa normativa a nivel de Costa Rica porque no existe nada que obligue a las aseguradoras a tener dentro del perfil o dentro de su manual de puestos de liquidadores o ajustadores a personas que estén capacitadas, no solo en el campo de los seguros, sino que en el campo técnico que se requiere para alguna línea en específico. Y en ese sentido, pues nos pareció maravilloso para proponerlo como una reforma a nivel interno en nuestro país, porque es importante. Incluso estaba uno de los máximos representantes de la Superintendencia de Seguros y él mismo tomó nota del asunto y dijo que iban a tratar de motivar esta situación que fuera a nivel de directriz, porque les parece que es vital que dentro de las personas que manejan estos temas que son muy técnicos, que exista una capacitación no solo en la materia de seguros, sino por supuesto en la materia especial de cada uno de los rubros o líneas que tienen que entonces llenarse de cara a todos los productos que se ofrecen dentro de una aseguradora. Veo una mano levantada. Apreciado Boris, para Sí, comentarte que por las limitaciones que tenemos de tiempo en el auditorio, te quedan solo un par de minutos. está bien. Perfecto, Carlos, porque estábamos ya cerrando
justamente porque entiendo el tema de la limitación del tiempo y porque creo que esto es una situación que cuando se empieza a abordar y se empieza a analizar caso a caso o en análisis de prácticas que se realizan en cada aseguradora o en cada reaseguradora o en cada corredora, pues nos darían de fijo muchos días o meses para poder estar debatiendo, digamos, sobre estas distintas eventualidades. Pero lo importante y el mensaje que queremos dar es precisamente que el papel o la importancia de las ciencias forenses siempre va a radicar en que es un criterio objetivo, que es un criterio técnico y que sobre todo a nivel de la aceptación y de comulgación con los derechos de los consumidores tiene muy buen puerto. ¿Por qué? Porque es una garantía tanto para la empresa como para el consumidor que el análisis de su caso sea motivado, sea justo y sobre todo sea razonado de manera técnica si es que así se requiere. Y en ese sentido, el apoyo tanto para el análisis preventivo como para el análisis reactivo, sean aseguradoras o sea para los consumidores, es importantísimo que exista una asesoría y capacitación en esta materia para que no existan vulneraciones de ninguna de las dos partes y que el mercado continúe creciendo sobre la mano de nuevas tendencias, que es un tema de lo que sí se me quedó por fuera hablar, que es lo que viene en temas de fraude, lo que viene en temas de ciberseguridad y por supuesto y sin duda alguna lo que viene en temas de inteligencia artificial. Todos estos ligados, por supuesto, a la ciencia y a la tecnología, que sin duda alguna son materias que, producto de la globalización, seguiremos viendo y adaptando al derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, apreciado Boris. Veo por la reacción y los comentarios que se ha captado mucho interés con esta ponencia y te extendemos la invitación para luego tener una sesión en otro momento amplia de 1 hora y media para poder hablar sobre ciencias forenses y seguros, dado que estoy más que seguro que los participantes en el extranjero y Perú que nos acompañan en virtual se han quedado con hambre de más.